Las tardes del San Siro. Me ciega la nostalgia, está claro. Cada vez que paso por la Plaza Santa Cruz de Zaragoza, no puedo olvidar las tardes del San Siro. El Motoclub de Aragón tenía las oficinas en la calle Costa, encima del bar San Siro, siendo este bar la oficina no oficial del Motoclub. Era, en aquella época de los lejanos 80, el lugar de reunión de deportistas del motor, organizadores de carreras y de todo aquel que quisiera beber del automovilismo de las fuentes de Luis Mari, de los Balañá, Aso, Villaro, Aguar y tantos experimentados que pasaban por el motoclub cada tarde, haciendo del bar San Siro la universidad para los que, como yo, estábamos ansiosos por aprender, o para los muchos que deseaban practicar nuestro deporte, pero la capacidad de su bolsillo iba siempre por detrás de sus ilusiones. Allí se gestaba el préstamo de ruedas o de coches enteros para la siguiente carrera. Allí se contrataba al copy que faltaba. Allí se buscaba a última hora al comisario de tramo o al bandera de curva, y se rogaba porque hubiera llegado a la oficina el permiso de Madrid para la organización. Cualquier gestión ante el motoclub o la misma Fada terminaban en esas tardes del San Siro, en aquel estrecho pasillo que unía la puerta con el interior. Parecía que queríamos aprender por osmosis cuando el bar se ponía de bote en bote. Hoy en día desconozco si en algún bar que se pueda denominar oficina de carrera popular, como antaño el San Siro. Como no teníamos redes sociales, nos veíamos obligados a acercarnos físicamente a los que sabían de esto de los coches. Ahora me temo que se lee más en el móvil de lo que se habla. Son otros tiempos, pero para los nostálgicos del automovilismo siempre quedarán las tardes del San Siro. Firmado Kiko Magaña.